Dios bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y hoy vamos a estar viendo un tema que se llama las demandas del discipulado. Jesús nos llamó a ser discípulos de Él y a hacer discípulos. Tenemos que enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado y aquí Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es cristiano, Dios le envió a ser discípulos. Y también, en primer lugar, de ser discípulo de Jesús. En la Biblia, a los seguidores de Jesús, aparte de cristianos, se los llamaba discípulos, porque discípulo es uno que va aprendiendo de su maestro y después todo lo que aprendió de su maestro lo enseña a otros. Entonces, el cristianismo, en líneas generales, en las reuniones que tenemos, el cristianismo genuino no es solo asistir a las reuniones, gozarse en la alabanza y la adoración a Dios, o ser testigos o participantes en sanidades y milagros que suceden en medio nuestro, orar en lenguas, gozarse a ver los dones del Espíritu Santo funcionando en un culto, en una reunión, escuchar un hermoso sermón y listo, y después irse a su casa y nada más. Eso no es el cristianismo genuino. Pero vamos a estar viendo cuáles son las demandas del discipulado. Cuando vimos en otros programas anteriores, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, Dios ha dado dones del ministerio. Y fueron dados a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio. O sea que Dios ha levantado a personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, así dice Efesios 4:11, hombres probados, hombres que tienen un llamado de Dios clarísimo, pero están siendo levantados por Dios, o han sido levantados por Dios, a fin de perfeccionar a los creyentes, a los cristianos, para que a su vez ellos trabajen para Dios, sirvan a Dios, brillen en este mundo de tinieblas, sean la luz del mundo, y enseñen todas las cosas que Jesús nos ha mandado. La mayoría de las cosas están en los evangelios, pero también están en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, etc., que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que cada cristiano lea por lo menos el Nuevo Testamento y sepa, y lea una o dos veces el Antiguo, por lo menos, para saber qué enseñar, qué transmitir y cómo vivir la vida cristiana. Entonces dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, hasta que todos lleguemos, todos, a la unidad de la fe. Somos cristianos. Y si aplicamos las enseñanzas de la Biblia, vamos a cada vez más a estar más unidos y vamos a dejar más tradiciones y vamos a estar aplicados y creyendo prácticamente lo mismo si nos centramos en lo que dice la Biblia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a conocer más a Jesús y llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ser lo más semejantes a Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, personas que están sin saber creer o que van de acá para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, que de repente aparece una iglesia rara y se van para ahí, o aparece otro y se van para allá. Dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
cosa que va a haber muchísimos pseudo ministros de Dios en este tiempo, porque cuando los apóstoles le preguntaron a Cristo cómo serían las señales de los últimos tiempos, lo primero que dijo Jesús: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y va a decir, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice, siguiendo la verdad que está en las Sagradas Escrituras, llenos de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Él quiere que seamos cada día más semejantes a Él, de quien todo el cuerpo, estoy leyendo Efesios capítulo 4, versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Quiero decirle que en un cuerpo, usted está viendo un cuerpo, ¿no? Todo trabaja para el mismo lado. Mi brazo no se quiere ir para otro lado, sino que se ayudan mutuamente. Así el cristianismo. Hay distintas iglesias y distintas creencias dentro de los cristianos, pero el Señor nos llama a la unidad de la fe, no a un ecumenismo, decir, bueno, somos todos lo mismo, porque un cristiano verdadero es aquel que se ha arrepentido de verdad, que ha creído en que Cristo pagó los pecados en la cruz de todos, que ha recibido a Cristo en su corazón y ha recibido el Espíritu Santo, y que tiene frutos de justicia. Así que esto descalifica de, vamos a decir, 1000 cristianos de nombre, por lo menos a 900. Es así. Muchos creen que son cristianos porque han nacido en una iglesia cristiana, porque se han bautizado, porque de vez en cuando van a un velorio, de vez en cuando van a un casamiento, pero no son cristianos, ni siquiera de la religión que profesan ser. Tiene que haber un encuentro con Dios, un nuevo nacimiento del Espíritu Santo para ser un verdadero cristiano. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es uno solo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento de Dios para ir edificándose en el amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este perfeccionamiento, este continuo crecimiento en el conocimiento de Cristo tiene una meta, que es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero avanzamos a esa meta haciendo la obra del ministerio, es decir, sirviéndole en un compromiso absoluto, porque le hemos reconocido como nuestro Señor, y ese compromiso nos lleva indefectiblemente a ser discípulos de Jesús, y nos lleva indefectiblemente a hacer de otras personas discípulas de Jesús. O sea, que el compromiso con Dios de una persona que ama a Dios le lleva a aprender todo lo que Jesús ha enseñado. Y el amor de Dios puesto en nuestros corazones nos lleva a enseñar eso a otras personas que no saben, que viven en oscuridad, que sinceramente están equivocados y van sinceramente equivocados al infierno. Engañados por el diablo, que es alguien real. Dice la palabra de Dios que el diablo engaña al mundo entero. Entonces es importantísimo saber la palabra de Dios para que todo lo que no está en la palabra de Dios no sea creído. 2 o 3 cositas que no son importantes. Por ejemplo, ¿usted sabía que los Reyes Magos no eran 3? O sea, no dice en ninguna parte de la Biblia que los Reyes Magos eran 3. Tampoco fueron al pesebre. En el pesebre nació Jesús, pero los Reyes Magos llegaron un mes después, cuando ya
José tenía una casa. Usted lea el Evangelio de San Lucas, y entraron en la casa y dice, lo adoraron. ¿Adoraron a quién? A Jesús solamente, no a la Sagrada Familia. Entonces ya ahí ve que hay una tradición que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y uno era negro, de color de piel negra, y no es así. No se dice el número. Eran astrónomos del Oriente, sabios del Oriente, que estaban en contacto con digamos así, los judíos que vivían por allí, y por eso sabían del Mesías, y descubrieron una estrella sobrenatural y pasajera, y entonces la tomaron como señal, y llegaron ya un mes después, cuando José ya había alquilado una casa en Belén. No permaneció mucho tiempo, excepto 1 o 2 noches ahí en el pesebre. Y entonces, si usted ve un pesebre con los 3 Reyes Magos, eso es una tradición, no es algo, digamos, grave, pero no es así. Así como esa, hay cientos de casos que usted cree, ¿no? Y la mayoría de la gente cree que no era así. Y solamente se descubre leyendo los evangelios, simplemente. Entonces, el énfasis humanista y materialista de nuestro tiempo ha hecho que, consciente o inconscientemente, a los cristianos se le olviden un poco las demandas del Señor Jesús. A veces el egoísmo nos impulsa a recibir y recibir y recibir bendiciones nomás de Dios, pero no a dar nada. Además, con frecuencia cedemos ante las presiones, ¿no? Y cantos de sirena, quedamos embelesados del mundo y llegamos a pensar que no hace mucho daño coquetear con cosas que están apareciendo nuevas, aunque sean satánicas, o nuevas modas de pecados que se están aceptando, y bueno, o que tenemos derecho a eso, pero la Biblia es enfática, y lo que es pecado, y Dios dice, no entrarán en el reino de los cielos esas personas que hacen esos pecados. El precio de nuestra salvación fue la muerte de Jesucristo, y el inmenso amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario no puede tener otra respuesta que la entrega de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, espíritu, alma y cuerpo debemos entregarla completamente a Dios. Entonces, esa es la entrega que tiene que hacer un cristiano, entregarle todo su ser a Dios, estar disponible para captar su voluntad y su voz, disponible para obedecerle, disponible y dispuesto para aprender todas las cosas que Él nos ha enseñado y nos ha mandado que lo hagamos, cosa que nadie solo lo sabe, ni siquiera, digamos, ministros religiosos o creyentes muy consagrados, que tienen que hacer discípulos, pero primero tiene que esa persona ser discípulo de Jesús y aprender todas las bases del cristianismo para después comenzar a enseñar la verdad que está en la Biblia a otras personas. Vamos a una pausa y seguimos.